Yo no supe leer las señales cuando todavía era tiempo de leerlas. Eso es lo primero que quiero decirles, antes de los nombres, antes del lugar, antes de todo lo que voy a contarles esta noche. Porque esta historia no comienza con una mujer valiente. Comienza con una mujer que aprendió desde niña que hay cosas de la familia que no se nombran, que se guardan bien dobladas debajo de la cama como ropa que ya no sirve, pero que tampoco se tira, porque tirarla sería admitir que existió. A esa mujer le llegó el momento en que lo guardado salió solo, como siempre salen las verdades cuando nadie puede cargarlas más. Y esa mujer soy yo. Mi nombre es Isabel Mendoza de Fuentes. Tengo 78 años y vivo en Oaxaca de Juárez, en la misma colonia donde nací, en una casa de adobe pintada de amarillo que heredé de mis padres hace muchos años y que pinté de ese color porque quería que se viera alegre desde la calle, que uno llegara y sintiera que dentro había calidez. Fui maestra de primaria por 32 años en la escuela Benito Juárez, a 2 cuadras de la iglesia de nuestra colonia. He visto a 3 generaciones de niños aprender a leer en esa escuela. He visto familias crecer, he visto familias romperse, he visto cosas que una maestra ve y que no siempre sabe cómo nombrar, pero que se le quedan adentro para siempre. Tengo 3 hijos, Lucía, la mayor, y mis 2 varones, Eduardo y Miguel. Enterré a mi esposo Ernesto hace 11 años, un hombre callado y trabajador que me quiso a su manera y cuya partida me dejó una soledad que aprendí a convertir en compañía de la Virgen de la Soledad, nuestra Madre bendita de Oaxaca, a quien le rezo cada mañana antes de que el sol se ponga derecho sobre los tejados de barro. Tengo 5 nietos que son los ojos de mi cara y el motivo por el que me levanto con gusto cada día. Esa soy yo, una mujer ordinaria de esta tierra, una maestra jubilada que creyó durante casi toda su vida que el amor, la fe y el trabajo eran suficientes para sostener a una familia, y que descubrió, a los 78 años, que lo más importante se le había escapado entre los dedos sin que ella lo supiera. Antes de contarles lo que pasó esa tarde de noviembre, necesito pausar un momento aquí, porque nada más de empezar a recordar, siento el pecho pesado y quiero que sepan que esta viejita no les va a contar una historia fácil. Les voy a contar una historia verdadera, la más difícil que he tenido que vivir y también la más importante que he tenido que contar. Entonces dígame desde dónde me están escuchando. ¿En qué ciudad están? ¿En qué estado de la República? Escríbanmelo en los comentarios porque yo los leo todos y me importa saber que no estoy sola contando esto en la oscuridad. Si ya llevan un rato conmigo y esta historia ya les está llegando, denme un like, que es la manera en que esta abuela oaxaqueña sabe que alguien la escucha de verdad. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Algunas duelen, pero duelen porque son verdaderas, y las cosas verdaderas son las únicas que nos cambian algo adentro para siempre. Ándenle, déjenme seguir. Hay una fotografía que estuvo colgada en mi cocina por 42 años. La tomaron en Tlacolula, en algún domingo de mercado de los años 60, cuando yo tenía quizás 15 años y mis padres eran todavía jóvenes a su manera. Mi madre está de pie junto a mi padre con su blusa bordada de flores rojas y amarillas, la que guardaba para los días especiales y sacaba a relucir con una especie de orgullo callado que yo siempre admiré. Mi padre tiene puesto su sombrero de palma y una sonrisa ancha, abierta, la sonrisa que yo describí durante décadas a mis hijos y a mis nietos como la sonrisa de un hombre bueno, de un hombre trabajador, de un hombre que levantó a su familia con sus propias manos. Cada año, en el Día de Muertos, esa fotografía tenía su lugar de honor en la ofrenda del comedor, junto a las flores de cempasúchil amarillas y el tejate y el pan de yema que a mi madre le gustaba tanto. 42 años honrando esa imagen. 42 años sin saber lo que guardaba dentro. Esa fotografía ya no está en mi cocina, pero eso les contaré cuando llegue el momento. Era jueves, el 7 de noviembre de 2013, unos días después del Día de Muertos. Yo tenía todavía la ofrenda puesta en el comedor, porque siempre la dejo más tiempo que los demás. No me parece bien desarmarla con prisa,
Siento que los que ya se fueron merecen que uno no tenga apuro en decirles adiós. El olor a cempasúchil todavía llenaba los cuartos. Yo estaba en la cocina desde el mediodía haciendo mole negro, porque al día siguiente venía mi nieto Gerardo, el hijo mayor de Eduardo, que cumplía 15 años, y lo que quería de celebración era el mole de su abuela Isabel. Los chiles mulatos ya los tenía tostados y remojados, el chocolate oaxaqueño derritiéndose en la cazuela de barro, el olor de esa cocción lenta y oscura que para mí siempre ha significado lo mismo. Familia reunida, alguien que vale la pena festejar, la vida que sigue. Lucía me llamó a las 3 de la tarde. Su voz estaba extraña, no nerviosa, que es como ella suele sonar cuando algo la preocupa, sino tranquila de una manera que no era natural en ella. Una calma que sonaba practicada, como si hubiera ensayado ese tono frente al espejo muchas veces antes de marcar mi número. Me dijo que necesitaba venir, que tenía algo que contarme, que no podía seguir cargando sola con lo que llevaba cargando. Yo le dije que claro, mija, ven, el mole está listo, ven a comer y platicamos. Y mientras esperaba pensé en 1000 cosas, en que quizás era algo con Fernando, su marido, en que quizás había problemas con sus hijos, en alguna dificultad en el trabajo. Ella es contadora y a veces los clientes le complican la vida. Pensé en todo eso mientras removía el mole con la cuchara de madera, y en ningún momento, ni por un segundo, mi mente fue hacia lo que realmente venía. Llegó a las 5 de la tarde, cuando la luz en Oaxaca se vuelve anaranjada y suave, y uno siente que el mundo va a detenerse un momento antes de que llegue la noche. Se sentó en la silla de siempre, la que tiene el respaldo un poco chueco, porque mis nietos la han usado de caballo desde que eran pequeños. Yo le serví chocolate de agua caliente y puse pan de yema en el plato, y ella puso las manos planas sobre el mantel bordado de mi mesa y me miró. Eso fue lo primero que noté, sus manos quietas. Lucía siempre mueve las manos cuando habla. Es expresiva como yo era de joven, habla con los dedos, con las palmas, con los brazos, siempre ha hablado así. Pero esa tarde sus manos estaban planas y quietas sobre el mantel, como si hubiera tomado la decisión de amarrarlas con la voluntad para que no temblaran. Y mientras la miraba, sin saber por qué, mis ojos fueron al comedor y vi la fotografía de mis padres en la ofrenda. Mi madre con su blusa bordada, mi padre con su sombrero de palma y su sonrisa de hombre bueno. Solo la vi un segundo. Luego volví la vista a Lucía. Y ella empezó a hablar. Me dijo que había algo que llevaba muchos años callando, que lo había intentado decir una vez antes, hace mucho tiempo, y que la respuesta que recibió entonces la silenció por décadas, pero que ya no podía más, que sus hijos ya estaban grandes, que ella llevaba años en terapia y que su terapeuta le había dicho que era importante poder decirlo en voz alta, a mí, aunque doliera, y que por eso había venido. Yo la escuché. Tenía el chocolate caliente entre las manos y la escuché. Me dijo que de niña, cuando tenía entre 12 y 15 años, su abuelo Aurelio, mi padre, le hacía cosas que no debía hacerle. Que era cuando nos la llevábamos a Tlacolula a visitarlos, a la casa de mis padres, y a veces la dejábamos allá unos días sola con ellos mientras Ernesto y yo teníamos que trabajar. Que empezó despacio, con tocamientos que él decía que eran normales, que eran de cariño, que así hacían los abuelos que querían mucho a sus nietas. Que siguió pasando por años, que ella no supo cómo decirle que parara porque era una niña y él era el abuelo, y nadie le había dicho que tenía derecho a decirle que no a un adulto de su propia familia, mucho menos a un hombre mayor que todos respetaban. El chocolate se me enfrió en las manos sin que me diera cuenta. No recuerdo exactamente en qué momento lo puse sobre la mesa. Solo recuerdo que en algún punto mis manos estaban vacías y frías, y yo estaba mirando a mi hija sin poder hablar, sin poder moverme, como si el cuerpo me hubiera dicho, espera, necesitas escuchar todo esto antes de reaccionar. Lucía siguió. Me dijo que cuando tenía 14 años, sin poder aguantar más, se lo contó a su abuela Consuelo, a mi madre. Fue a su cuarto un día que estaban solas. Se lo dijo todo lo mejor que pudo, temblando, eligiendo cada palabra con cuidado,
porque tenía 14 años y no sabía cómo se nombraban esas cosas, pero sí sabía que había que nombrarlas, que no podía seguir guardándolas sola. Esperaba que su abuela la abrazara, esperaba que le creyera, esperaba que le dijera que eso no volvería a pasar. La respuesta de mi madre fue lo que siguió rompiéndome el corazón mientras Lucía hablaba. Mi madre le dijo que esas cosas no se decían, que ella era una niña demasiado desarrollada para su edad y que los hombres no siempre podían evitar fijarse, que si algo había pasado, algo habría hecho ella para llamar la atención, porque las niñas que se portaban bien y se cubrían como Dios manda no pasaban por esas cosas, que andar contando esos asuntos destruía a las familias, que a su abuelo nadie lo iba a señalar con el dedo porque era un hombre de bien, trabajador, respetado en el pueblo, y que si volvía a decir una sola palabra de ese asunto, sería la vergüenza de todos y la responsable de partir a la familia por la mitad. Lucía tenía 14 años cuando mi madre le dijo eso. 14 años. Y guardó silencio durante casi 4 décadas. Yo no hablé mientras mi hija me contaba todo esto. Creo que no podía. Sentía la garganta cerrada y el pecho como cuando uno tiene fiebre. Esa presión que no es un dolor exacto, pero que tampoco te deja respirar bien. Miraba las manos de Lucía sobre el mantel bordado, esas manos que yo había sostenido cuando era bebé, esas manos que habían aprendido a escribir en mi propia aula cuando yo era su maestra en los primeros años de primaria. Y me repetía en silencio, yo no supe, como si diciéndolo pudiera creerlo del todo. Pero había algo más que me decía, algo que todavía no me atrevía a escuchar del todo, porque yo sí había notado cosas. Empecé a recordar, ahí sentada frente a mi hija, cosas que en su momento había guardado en el cajón de lo inexplicable y cerrado con llave, porque la otra explicación era demasiado pesada para cargarla. Lucía a los 13 años empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando en las noches y cuando uno llegaba a preguntarle qué había soñado, decía que no recordaba nada y se quedaba acurrucada en su cama con los ojos abiertos, mirando el techo, aunque uno le decía que ya estaba todo bien, que ya había pasado el susto, que durmiera. Ernesto y yo nos dijimos que era la edad, que las muchachitas a veces tenían sueños raros cuando empezaban a cambiar, que ya se le pasaría. A los 14 años dejó de querer ir a Tlacolula. Antes le encantaba, se emocionaba con el mercado dominical, con ver a sus abuelos, con la comida de mi madre. Se quedaba días enteros sin que hubiera que convencerla de nada. De repente empezó a inventar excusas, que tenía tarea, que tenía que estudiar para un examen, que no se sentía bien del estómago. Los dolores de estómago eran frecuentes en aquella época. Lo recuerdo ahora con una claridad que me duele, porque entonces yo pensaba que era algo que había comido o nervios de la escuela. Le daba manzanilla y le decía que se recostara y ya. Un par de veces la llevé al médico y el médico dijo que no tenía nada físico, que era estrés de jovencita, que ya se le pasaría. Esa frase, siempre esa misma frase. Se volvió callada de una manera que no era su manera. Lucía de niña era platicadora, curiosa, siempre preguntando cosas, siempre con algo que contar de la escuela o del barrio o de los libros que le prestaba yo de la biblioteca de la casa. A los 14, 15 años, se volvió quieta. Contestaba lo que le preguntaban y se metía a su cuarto después de la cena y cerraba la puerta. Ernesto dijo que era la adolescencia, que así eran las jovencitas con las hormonas, que a él también lo había puesto difícil la pubertad, que ya se le pasaría. Y yo, que fui maestra por 32 años, que he visto en el aula a decenas de niños cambiar de un semestre al otro y siempre me pregunté con preocupación por qué, yo también acepté esa explicación fácil, porque era la que no rompía nada, porque era la que me dejaba dormir. Y hay algo más que recuerdo ahora y que en su momento no supe leer. Una noche, Lucía tendría quizás 13 años, entré a su cuarto porque no dormía y la encontré en la oscuridad dibujando. Dibujaba mucho en aquella época. Le pregunté qué dibujaba y me mostró el cuaderno. Una niña dentro de un cuarto muy pequeño con una puerta cerrada enfrente. Le pregunté qué era y me dijo que nada, que solo un dibujo. Cerró el cuaderno y yo lo dejé pasar.
lo dejé pasar. ¿Cuántas veces en estos años he regresado a ese momento y me he preguntado qué hubiera pasado si en lugar de decir, bueno, ya duerme, me hubiera sentado en la orilla de su cama y le hubiera dicho, cuéntame ese dibujo, mija, cuéntame qué hay dentro de ese cuarto? No lo hice. Cerré la puerta con cuidado de no hacer ruido y me fui a dormir. Eso es lo que hace el silencio dentro de una familia. No es que nadie vea nada. Es que todos aprenden a no mirar de frente lo que tienen enfrente, a buscar la explicación que no duele, a cerrar cuadernos y puertas y cajones con mucho cuidado de no hacer ruido. Y lo más doloroso de todo esto, lo que seguía golpeándome mientras Lucía hablaba, era recordar quién había sido ella antes de que todo eso empezara. Lucía de niña, antes de los 12 años, era la alegría de la casa. Era la primera en despertarse, la que llegaba cantando de la escuela, la que se metía a la cocina a preguntarme qué íbamos a cenar, la que decoraba la ofrenda del Día de Muertos con la concentración de una artista. Una niña llena de vida y de entusiasmo que fue apagándose delante de mis ojos y a quien yo le dije, sin saberlo, que se dejara apagar. Mientras Lucía terminaba de hablar, yo volteé de nuevo hacia el comedor. La fotografía de mis padres en la ofrenda, las flores de cempasúchil, el pan de yema, mi padre con su sombrero, su sonrisa. Por primera vez en 42 años, no pude mirar esa fotografía sin que se me revolviera algo adentro. Lucía me preguntó si yo había sabido algo. Lo vi en sus ojos cuando me lo preguntó. El miedo de que la respuesta fuera que sí. El miedo de que yo hubiera sabido y también hubiera callado. El miedo de descubrir que no había ningún lugar en la familia donde hubiera estado a salvo de verdad. Le dije que no, que yo no había sabido, que lo juro por la Virgen de la Soledad que no había sabido. Y luego le dije lo que debí decirle 40 años antes, aunque en ese momento no sabía que hubiera algo que decir. Le dije, te creo, mija, te creo con todo lo que soy. Se tapó los ojos con las manos y lloró. No el llanto de quien está triste, sino el llanto de quien ha cargado algo muy pesado durante demasiado tiempo y de repente alguien llega y le ayuda a bajarlo al suelo. Ese llanto que es casi alivio aunque duela. El llanto de quien finalmente tiene permiso de soltar. Yo también lloré, pero parte de mis lágrimas tenían adentro una pregunta que todavía no me atrevía a hacerme del todo. Una pregunta que iría creciendo en los días y noches que siguieron hasta que no me dejara dormir, ni comer, ni rezar en paz. ¿Cuánto había visto yo sin querer ver? El mole negro siguió hirviendo en la lumbre sin que ninguna de las dos lo apagara. El olor de esa cocción lenta llenaba la cocina. Afuera el sol de Oaxaca terminaba de caer y la colonia se llenaba de los ruidos de siempre. Los niños jugando en la calle, un perro que ladró a lo lejos, una vecina que llamó a alguien desde su puerta. El mundo seguía indiferente y constante, exactamente como sigue siempre cuando a alguien se le rompe algo adentro. Me quedé sentada frente a mi hija, con las manos frías y el corazón cargado, sabiendo que lo que acababa de escuchar iba a cambiar para siempre la manera en que miraba toda mi vida. Cada recuerdo, cada visita a Tlacolula, cada foto en la ofrenda, cada vez que le dije a mis hijos, a mis nietos, a mis vecinas, a mis comadres, que mi padre había sido un hombre bueno. Y en ese instante, sin todavía tener un plan ni un camino claro, sin saber exactamente qué iba a hacer ni cómo, tomé una decisión que sentí en los huesos más que en la cabeza. No iba a hacer lo que hizo mi madre. No iba a guardar esto debajo de la cama ni doblarlo como ropa que no se tira. No iba a voltear la cara. No iba a pedirle a mi hija que callara para proteger la memoria de un muerto que ya no merecía esa protección. Eso lo supe en ese momento, con la misma claridad con que pocas cosas he sabido en mi vida. Una claridad limpia, fría, sin dudas. Afuera seguían los ruidos de la colonia, el mole seguía en la lumbre, y la fotografía de mis padres seguía en la ofrenda del comedor, con las flores de cempasúchil y el pan de yema, esperando que yo decidiera qué iba a hacer con 42 años de haberla honrado sin saber la verdad que guardaba. Esa noche, después de que Lucía se fue,
Después de apagar el mole y lavar los trastes y acostarme en mi cama sin poder dormir, me quedé mirando el techo de mi cuarto, el mismo techo de adobe que he mirado toda la vida desde que era niña pequeña en Tlacolula y luego aquí en esta casa pintada de amarillo donde crié a mis hijos y enterré a mi esposo. Y le pregunté a la oscuridad una cosa que no sabía cómo responder todavía. ¿Cómo puede uno querer a alguien durante toda la vida y descubrir al final que no lo conocía en absoluto? No hubo respuesta esa noche. Solo el silencio de la casa y el olor a cempasúchil que llegaba del comedor, y la imagen de la fotografía de mis padres que me seguía aunque cerrara los ojos. Pensé en el mole negro que no habíamos comido. Seguía en la cazuela, apagado, enfriándose despacio. Mañana vendría Gerardo a celebrar sus 15 años, y yo le serviría ese mole, y lo vería comer con el apetito de los muchachos de su edad, y trataría de estar presente aunque por dentro llevara el peso de lo que acababa de saber. Así es la vida. El mundo no para aunque a uno se le rompa algo adentro. Las celebraciones siguen aunque uno llore. Los nietos siguen cumpliendo años aunque las abuelas descubran que sus propias madres eligieron proteger al hombre que dañó a una niña. Esa noche no dormí. Me levanté 2 veces a tomar agua. La segunda vez me quedé parada en el corredor de la casa, en la oscuridad, escuchando el silencio del barrio de madrugada. El silencio de Oaxaca de noche tiene una textura propia. Uno lo conoce cuando lleva toda la vida aquí. Es un silencio que respira, lleno de grillos y de perros lejanos, y de algún carro que pasa por la avenida de vez en cuando. Me quedé ahí parada no sé cuánto tiempo, con los pies descalzos en el piso frío del corredor, pensando en Lucía a los 14 años. Pensando en lo que debió haber sentido al llegar al cuarto de su abuela, con toda esa verdad adentro, temblando, buscando que alguien la recogiera. Y lo que encontró fue lo contrario. La culpa, el silencio, la puerta cerrada. Me prometí en ese corredor oscuro que yo iba a abrir esa puerta, aunque no supiera todavía qué había del otro lado. Hay cosas que una mujer guarda tan bien guardadas que al final las confunde con su propia historia, con lo que de verdad pasó, con lo que de verdad fue. Yo pasé muchos años guardando la imagen de mi padre como si fuera un tesoro, como si protegerla fuera parte de lo que me hacía ser quien soy, y en cierta manera lo era, porque uno no sabe quién es sin la historia de dónde viene. Y si la historia que te contaron sobre tus padres resulta no ser la verdad, entonces hay que rehacerlo todo, revisarlo todo. Y eso duele de una manera que no tiene nombre exacto, pero que uno reconoce en los huesos. Déjenme contarles quién fui yo antes de esa tarde de noviembre, porque para entender lo que vino después hay que entender de dónde venía. Nací en 1935 en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, la segunda de 4 hijos de Aurelio Mendoza y Consuelo Ramírez. Mi padre era comerciante, vendía telas y huipiles en el mercado de los domingos, y a veces hacía viajes a Oaxaca capital para traer mercancía. Era un hombre presente, eso sí tengo que decirlo, no de los que desaparecen y dejan a la familia sola. Llegaba a comer, llegaba a cenar, estaba en la mesa los domingos. Era severo pero no violento. O al menos eso es lo que yo conocí. Con nosotros, sus hijos, era distante, pero no cruel. Me enseñó a leer antes de que entrara a la escuela. Lo recuerdo sentado conmigo en el corredor de la casa con un libro viejo de cuentos, señalando las letras con el dedo. Ese recuerdo lo guardé durante 70 años como prueba de que era bueno. Mi madre Consuelo era una mujer de pocas palabras y mucho trabajo. La recuerdo siempre haciendo algo con las manos, bordando, moliendo, lavando, cocinando. Era devota y silenciosa, y tenía un sentido de la dignidad familiar que rozaba el orgullo más que la fe. Para ella, lo más importante que podía tener una familia era el respeto de los demás. Que nadie pudiera señalarlos con el dedo. Que el apellido se mantuviera limpio. Que la gente del pueblo dijera de ellos cosas buenas. Eso era lo que ella protegía con más fiereza que cualquier otra cosa. Y yo lo vi crecer a su lado, sin entender que ese valor, llevado al extremo, podía convertirse en complicidad con el daño. Fui buena estudiante.
Terminé la primaria y la secundaria y luego tomé la normal para ser maestra porque era lo que podía hacer una muchacha de familia trabajadora en el Oaxaca de los años 50 si quería tener una carrera. Estudié en Oaxaca capital y me quedé a vivir aquí cuando me casé con Ernesto Fuentes, un contador tranquilo y reservado que me quiso con una fidelidad callada que yo aprendí a leer como amor, aunque nunca fue un hombre de muchas palabras ni de muchas demostraciones. Teníamos una vida ordenada, modesta, llena de trabajo. Yo en la escuela, él en su oficina, los hijos creciendo, las visitas a Tlacolula cada mes o cada 2 meses, la familia entera reunida en la casa de mis padres. Y aquí es donde tengo que detenerme, porque las visitas a Tlacolula son parte de lo que ahora veo de manera diferente. Nosotros íbamos seguido. Mis hijos conocieron bien la casa de sus abuelos maternos. Comían el mole de mi madre, jugaban en el patio, escuchaban las historias de mi padre, que en ese entonces yo pensaba que eran historias de un hombre que había vivido mucho y aprendido mucho. A veces, cuando Ernesto y yo teníamos compromisos, dejábamos a los niños unos días con mis padres. Era lo normal. Era lo que hacían todas las familias. Era lo que hacía la familia extendida. Los abuelos cuidaban a los nietos y uno no pensaba 2 veces en eso. No pensaba 2 veces en eso. Tengo que detenerme aquí porque necesito que ustedes que me están escuchando sepan algo. Que lo que les voy a contar no lo cuento para destruir ningún recuerdo bonito de ninguna familia. Lo cuento porque sé que ahí afuera hay alguien escuchando que reconoce algo en esta historia. Que hay alguien que también se está preguntando por qué un niño o una niña de su familia cambió de repente y nadie supo explicarlo bien. Y quiero que esa persona sepa que sus dudas valen, que su instinto vale, que merece escucharse a sí misma. Si eres esa persona, deja un comentario. Cuéntame desde dónde me escuchas. ¿Qué hora es allá? ¿Estás solo o sola con esta historia o hay alguien contigo? Escríbelo. Y si todavía no le has dado like a este video, hazlo ahora, que con eso me dices que me estás escuchando de verdad y que esto que cuento vale la pena contarse. Aquí llega una historia nueva cada día, y yo estaré aquí mañana también. Ahora déjame seguir. Después de que Lucía se fue esa tarde de noviembre, yo no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo hasta que amaneció. Y en esa noche sin sueño hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Empecé a revisar recuerdos que siempre había tenido guardados en cajones que no abría. Empecé a verlos con los ojos que tenía ahora, no con los ojos que tenía entonces. Y lo que encontré me dejó sin aliento. Recordé la primera vez que Lucía dijo que no quería ir a Tlacolula. Tendría unos 12 años. Yo le pregunté por qué y ella dijo que no se sentía bien, que le dolía el estómago. La observé un momento y vi que estaba bien físicamente, que no tenía fiebre ni nada visible, y le dije que tenía que ir porque los abuelos la esperaban y no era bueno desairarlos. La convencí, la llevé, y no me fijé en que durante todo el trayecto en el camión se quedó callada mirando por la ventana con una expresión que no era tristeza ni aburrimiento, sino algo que ahora, décadas después, reconocería como miedo contenido. Recordé otra cosa. Cuando Lucía tendría quizás 13 años, un domingo que fueron a visitar a mis padres mientras yo me quedé en casa con Jaqueca, ella regresó con Ernesto y mis otros 2 hijos. Y mientras los demás llegaron hablando y contando cosas del mercado, ella entró directo a su cuarto sin decir nada. Yo le pregunté desde la recámara cómo le había ido y ella dijo, «Bien, mamá, bien». Nada más. 2 palabras. Yo pensé que estaba cansada. Pensé que era el viaje, que eran los niños que se cansan. No entré a su cuarto a sentarme con ella. No le pregunté nada más. Recordé que una vez, siendo ella pequeña, todavía no tendría 11 años, vino a mí y me dijo que el abuelo le apretaba los cachetes muy fuerte cuando la saludaba y que le dolía. Yo le dije que así era el abuelo, que así demostraba el cariño, que no era para tanto. Le dije que los abuelitos a veces no calculaban su propia fuerza porque querían mucho a sus nietos. Que lo entendiera, que se dejara abrazar. Ahí en mi cama, 40 años después, recordé haberle dicho eso, y se me llenaron los ojos de lágrimas que no eran de tristeza sino de vergüenza. No lo sabía. Eso es cierto, no lo sabía.
pero le dije que lo permitiera. Sin saberlo, le dije que no tenía derecho a decir que algo le molestaba cuando venía de un adulto de la familia. Sin quererlo, le enseñé que el cuerpo de una niña vale menos que la paz de la familia. Eso es lo que hice. Mi madre lo hizo con mucha más deliberación y mucho más daño. Lo de mi madre fue una elección, consciente y fría, de proteger al agresor y culpar a la niña. Pero lo mío también fue algo. No fue nada. Fue una suma de momentos pequeños en los que no miré, no pregunté, no escuché. Y esa suma tiene un peso que tuve que aprender a cargar. Los días que siguieron a la visita de Lucía fueron los más difíciles que he vivido. He pasado hambres, he perdido personas queridas, he cargado enfermedades y noches largas. Pero esto me tocó la identidad. Me tocó la historia de quién soy y de dónde vengo. Me tocó la imagen que tenía de mis padres, que es la primera imagen que uno tiene de lo que significa el amor y la confianza. La fotografía de la ofrenda me pesaba desde el comedor. Entré 2 veces a ese cuarto en los días después de que Lucía vino. La primera vez me quedé parada en la puerta mirando la fotografía de mis padres entre las flores de cempasúchil. La miré un buen rato. Intenté encontrar en esa imagen algo que me dijera que me equivocaba, que todo había sido un malentendido, que la niña que fue mi hija se había confundido de alguna manera. No encontré nada de eso. Solo encontré una fotografía de 2 personas a las que creí conocer toda mi vida y que resultaron ser, al menos en parte, desconocidas. La segunda vez entré a desmantelar la ofrenda, que ya era tiempo. Fui guardando cada cosa en sus cajas de papel de China, las flores secas al costal, el tejate al tarro. Y cuando llegué a la fotografía de mis padres, la sostuve entre las manos unos minutos sin hacer nada. El vidrio estaba frío. La imagen estaba intacta. Mi madre con su blusa bordada, mi padre con su sonrisa. La puse boca abajo sobre la mesa del comedor y no la guardé con las demás cosas. No podía ponerla en la ofrenda el año siguiente como si nada, pero tampoco podía tirarla. No sé si porque me quedaba algo de cariño o porque tirarla me parecía un gesto de ira, y yo no quería actuar desde la ira. La puse en un cajón del armario de mi cuarto y la dejé ahí. Todavía estaba ahí cuando empecé a entender lo que tenía que hacer. Llamé a Lucía al día siguiente de que vino. Le dije que había pasado la noche pensando, que estaba dolorida pero que estaba pensando, que quería saber más, con su permiso. Ella me preguntó si estaba enojada con ella. Le dije que no, que con ella no, que nunca. Que estaba enojada con los que la dejaron sola siendo niña. Silencio del otro lado del teléfono. Luego Lucía me dijo que llevaba mucho tiempo esperando escuchar eso. Ese mismo día llamé a mi hijo Eduardo. No le conté todo, todavía no, pero le dije que habían pasado cosas de las que necesitábamos hablar, que la familia tenía que escuchar algunas verdades que habían estado enterradas mucho tiempo. Eduardo se puso nervioso, como siempre se pone cuando hay conflicto familiar, y me dijo que me calmara, que no exagerara, que lo que sea que hubiera pasado en el pasado ya pasó y para qué revolver. Le dije que lo llamaba pronto con más detalles y colgué. Mi hermano Rodrigo me llamó esa tarde. No sé cómo supo que algo estaba pasando. Rodrigo y yo hablamos una vez a la semana, los jueves, porque así quedamos cuando murió nuestra madre y decidimos que necesitábamos no perder el contacto. Tiene 73 años y vive en el mismo barrio de Tlacolula donde crecimos, en la casa que fue de nuestros padres, que heredó él porque fue el único que se quedó. Llamó con su voz de siempre, tranquila, un poco lenta, la voz de un hombre que no tiene apuro porque cree que todo está bajo control. Me preguntó cómo estaba. Le dije que no muy bien. Me preguntó qué pasaba, y yo, que no tenía todavía claro cómo decirlo ni a quién decírselo primero, lo tanteé. Le dije que habían salido a relucir algunas cosas sobre papá, cosas que Lucía me había contado. El silencio de Rodrigo fue de un tipo diferente al silencio de Eduardo. El de Eduardo era el silencio de alguien que no sabe nada y se asusta. El de Rodrigo fue diferente, más pesado, y duró más de lo que debía haber durado. Luego dijo, ¿qué cosas? Le dije que ya hablaríamos, que quería hablar con más calma cuando tuviera todo más claro en la cabeza. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano,
en la cocina, con la tarde de Oaxaca afuera de la ventana y el olor a chile y a madera de mi casa alrededor. Y pensé que ese silencio de Rodrigo era una respuesta en sí mismo, que ese silencio pesado y tardío me estaba diciendo algo que todavía no quería saber con certeza. ¿Sabía Rodrigo? Esa pregunta se quedó flotando en mi cocina toda la tarde. Seguía flotando cuando me acosté esa noche y volví a quedarme con los ojos abiertos mirando el techo. Ya iban 3 noches sin dormir bien. Me dolía la espalda de estar tensa. Me dolía la cabeza de tanto pensar. Me dolía algo que estaba más adentro que los huesos y que no tenía nombre físico, pero que uno reconoce cuando el corazón lleva días cargando algo para lo que no estaba preparado. En esos días pensé muchas veces en ir a misa. Soy católica de toda la vida, creyente de verdad, no solo de las apariencias. Pero esos días algo me impedía ir a la iglesia. Quizás era que no me sentía capaz de arrodillarme frente a Dios con toda esa confusión adentro. Quizás era que no sabía qué pedirle. Yo siempre supe qué pedirle a la Virgen de la Soledad. Salud, trabajo, que los hijos estuvieran bien, que los nietos crecieran sanos. Pero esto era diferente. Esto era un dolor que no cabía en una oración de las que yo sabía hacer. Una mañana, 4 días después de que Lucía vino, me levanté antes del amanecer porque de todas formas no dormía. Hice café de olla, me lo tomé de pie en la cocina, mirando el patio donde todavía estaban los últimos pétalos de cempasúchil caídos de las macetas. Y de repente me acordé de algo que me había dicho mi maestra de primer grado, la señorita Esperanza. Una mujer que debió haber tenido unos 25 años cuando yo tenía 6 y que me parecía muy sabia. Un día que un niño de la clase llegó golpeado y ella se arrodilló frente a él y le dijo que le contara qué le había pasado. Yo no supe en ese momento por qué ese gesto me quedó tan guardado, pero se me quedó. Y ahí, en mi cocina 40 y tantos años después, entendí por qué. Porque la señorita Esperanza hizo lo opuesto de lo que hizo mi madre. Se arrodilló, escuchó, creyó. Y yo que fui maestra 32 años, que puse esa misma disposición con los niños de mi aula, yo no la había puesto con mi propia hija. No porque fuera mala persona, no porque no la quisiera, sino porque aprendí en mi propia casa que hay cosas que no se ven, que hay preguntas que no se hacen, que hay puertas que se cierran con cuidado de no hacer ruido. Ese día, todavía antes del amanecer, terminé el café y tomé el cuaderno que tengo siempre en la cocina para anotar el mandado y lo que se acaba. Y en lugar de escribir frijoles o jabón para los trastes, empecé a escribir lo que recordaba. Las pesadillas de Lucía a los 13 años. Los dolores de estómago antes de ir a Tlacolula. El dibujo de la niña en el cuarto cerrado. La vez que dijo que el abuelo la apretaba muy fuerte. Cada cosa que había visto y no había leído bien. No sabía todavía para qué servía ese cuaderno, pero escribirlo se sentía necesario. Se sentía como el primer movimiento después de haber estado paralizada días. Cuando llamé a Lucía esa tarde y le dije que había empezado a escribir lo que recordaba, ella se quedó un momento en silencio. Luego me dijo que su terapeuta le había dicho que documentar las cosas que uno recuerda es importante, que a veces los recuerdos se van o se confunden, y tener algo escrito ayuda. Le dije que no sabía exactamente para qué iba a servir lo que estaba haciendo, que solo sabía que necesitaba hacerlo. Ella me dijo, «Sí, mamá, eso es suficiente. Empieza por ahí». Me acordé entonces de algo que no había pensado en mucho tiempo. Cuando yo tenía quizás 40 años, un vecino de la colonia fue señalado por algo parecido a lo que me estaba contando mi hija. No con un nieto, sino con una sobrina. La familia de la sobrina fue a la fiscalía y puso una denuncia. Y yo recuerdo que en ese momento, como muchos en el barrio, pensé que quizás la niña estaba exagerando, que quizás la familia quería dinero, que cosas así no les pasaban a personas normales, de familias normales. Recuerdo que se lo dije a Ernesto, y él estuvo de acuerdo conmigo, y los dos seguimos con nuestra vida como si ese asunto no tuviera nada que ver con nosotros. Ahora, 40 años después, sé que tenía todo que ver con nosotros. El mundo le hace eso a las familias. Las convence de que el daño solo ocurre en las otras familias. En las disfuncionales, en las pobres, en las ignorantes.
Y mientras tanto, el daño ocurre en todas partes, en las casas pintadas de amarillo que parecen alegres desde la calle, en las familias con maestra y contador, en las casas donde hay flores de cempasúchil en la ofrenda y pan de yema para los difuntos. A finales de noviembre, Lucía vino a comer a mi casa. Fue la primera visita tranquila desde aquella tarde. Hice tlayudas con tasajo y nos sentamos en la cocina como siempre lo hemos hecho, en la misma mesa, en las mismas sillas. Y le pregunté cómo había empezado con su terapeuta, que era algo que quería saber, que quería entender qué era lo que le estaba ayudando. Me contó que llevaba 5 años en terapia. 5 años que yo no había sabido. Me dijo que no me lo había dicho porque no estaba lista, que la terapia empezó siendo sobre otras cosas y poco a poco fue llegando a esto, a la historia de su abuelo, y que su terapeuta, la doctora Marcela, le había dicho que una parte importante de la sanación era poder decírselo a alguien de la familia, alguien en quien confiara, alguien que pudiera creerle, que me lo había dicho a mí porque yo era la persona en quien más confiaba. Me tomó unos minutos procesar eso, que después de todo lo que no había visto, de todos los cuartos que había cerrado con cuidado de no hacer ruido, ella todavía confiara en mí lo suficiente para elegirme a mí, para dejarme ser la primera persona de la familia que supiera, para darme esa oportunidad de hacer algo diferente a lo que hizo mi madre. Le tomé las manos sobre la mesa. Las mismas manos que esa tarde de noviembre estaban tan quietas y que ahora estaban tibias y vivas. Y le dije que no iba a fallarle, que no sabía exactamente qué iba a hacer ni cómo, pero que no iba a hacer lo que hizo mi madre, que eso se lo prometía. Ella me apretó las manos, y yo sentí que en ese apretón había más de 40 años de espera, más de 40 años de una niña que quería que alguien de su familia le dijera exactamente eso. Afuera, la tarde de Oaxaca se iba volviendo azul oscuro. El olor del tasajo llenaba la cocina. Las voces del barrio llegaban desde la calle. Y yo, a los 78 años, empecé a pensar en lo que significaba actuar, en lo que significaba romper un silencio que llevaba décadas instalado en mi familia, como si fuera parte de los muros, en lo que le costaría a quienes todavía no querían saber, en Rodrigo y en ese silencio pesado al teléfono que todavía no me dejaba en paz, porque había algo que yo todavía no había enfrentado del todo. Una posibilidad que mi mente se resistía a construir del todo, pero que seguía asomándose, como algo que uno ve de reojo y que cuando voltea de frente ya no está, pero que sabe que no se fue. ¿Cuánto había sabido Rodrigo? Esa pregunta seguía ahí, esperando que yo me atreviera a hacerla de frente. Y había algo más que yo todavía no había terminado de procesar. Una tarde, revisando las cosas que había escrito en mi cuaderno, me fui dando cuenta de que la historia de Lucía no era solo la historia de lo que le hizo mi padre. Era también la historia de lo que hizo mi madre después. Porque el daño que causa el agresor es inmenso. Eso nadie lo puede negar. Pero hay un segundo daño que a veces se habla menos, y que a veces es el que más le queda a una persona durante los años. El daño de contarlo y no ser creída. El daño de pedir ayuda y recibir acusación. El daño de descubrir que la persona que debía protegerte eligió proteger al que te hizo daño. Mi madre eligió proteger al agresor. De manera consciente, con las palabras que usó, con el silencio que guardó después, con los años que siguió poniendo a mi padre en el centro de la familia como si fuera un hombre de bien, mientras su nieta cargaba sola con lo que él le había hecho. Eso tuvo consecuencias. 4 décadas de consecuencias que Lucía cargó mientras hacía su vida, mientras criaba a sus hijos, mientras sonreía en las reuniones familiares donde la foto de los abuelos estaba en la pared. Empecé a entender que creerle a Lucía era lo más importante que podía hacer, pero no era suficiente. Tenía que moverme. Tenía que romper el silencio de manera activa, no solo con mi hija en la cocina, sino hacia afuera, hacia los otros que también formaban parte de esta historia, aunque todavía no lo supieran. Pero eso requería un valor que yo estaba apenas empezando a encontrar. El lunes siguiente tomé el camión a Tlacolula. No le avisé a Rodrigo que iba. Si le avisaba, tendría tiempo de preparar lo que me iba a decir,
de construir su versión, de acomodarse detrás de ella como detrás de una pared. Quería verle la cara cuando llegara de sorpresa. Quería ver sus ojos antes de que tuviera tiempo de ensayar. Salí de Oaxaca a las 8 de la mañana en el camión de segunda que va por la carretera 190, el mismo que he tomado toda la vida para ir al pueblo de mis padres. La sierra al fondo, los magueyes a los lados del camino, el cielo azul de Oaxaca en diciembre, que es un azul diferente al de cualquier otro lugar del mundo. Más limpio, más frío en los bordes. Lo conozco de memoria. Lo he visto cientos de veces desde esa ventana de camión y siempre me ha parecido hermoso. Ese lunes lo miré sin sentir lo hermoso. Lo miré como se mira un paisaje que te recuerda que la vida sigue aunque uno no tenga ganas de que siga. Pensé en Lucía durante todo el trayecto. En ella de niña yendo a ese mismo pueblo, en ese mismo camión, sentada quizás en ese mismo asiento de plástico duro, mirando ese mismo cielo sin poder decirle a nadie lo que llevaba adentro. Pensé en lo que debía sentirse llegar al pueblo de tus abuelos, sabiendo lo que la esperaba. Pensar en eso me puso las manos frías, aunque el sol de la mañana ya calentaba bastante. El pueblo de Tlacolula no ha cambiado tanto en los años que llevo viviendo en la capital del estado. Sigue siendo el pueblo del mercado dominical, de las iglesias viejas de piedra, de las calles empedradas donde uno aprende a caminar con cuidado para no torcerse el tobillo. La casa de mis padres la heredó Rodrigo cuando murió nuestra madre, hace 9 años, y él la remodeló un poco, le puso piso de cemento en algunos cuartos que antes tenían tierra, le compuso el techo que amenazaba con caerse. Pero sigue siendo reconocible, sigue siendo la casa de mis padres. Y llegar a esa puerta ese lunes fue como llegar a 2 lugares al mismo tiempo, al lugar donde crecí y al lugar donde mi hija fue dañada. Rodrigo abrió la puerta en bata y pantuflas, tomándose el café de la mañana, y cuando me vio, la cara cambió. No de la manera en que cambia la cara de alguien que se alegra de la visita. Fue un cambio diferente, más rápido, más controlado, como alguien que recalcula en un segundo. Me dijo que qué milagro, que qué me traía por acá sin avisar. Le dije que necesitaba hablar con él, que era sobre papá, que era sobre Lucía. Me hizo pasar a la cocina, la misma cocina de adobe donde mi madre hizo tortillas por 50 años, y me sirvió café sin preguntarme si quería. Nos sentamos en la mesa de siempre, y yo le conté todo, lo que Lucía me había dicho, lo que mi madre le había respondido cuando Lucía tenía 14 años, las décadas de silencio. Le conté todo sin pausa, porque si le daba espacio para interrumpirme, iba a interrumpirme, y yo necesitaba que llegara al final antes de poder escucharle. Rodrigo escuchó con los ojos en el café, no en mis ojos, en el café. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio que duró demasiado. Un silencio del tipo que dice que la persona del otro lado no está sorprendida sino organizando qué va a decir. Luego levantó la vista y me dijo que Lucía siempre había sido dramática, que de niña exageraba las cosas, que quizás malinterpretó algo de cariño de abuelo, que papá nunca le hubiera hecho daño a nadie de la familia, que era un hombre de bien, que toda la colonia lo recordaba con respeto, que yo estaba dejando que mi hija revolviera el pasado con cosas que no tenían fundamento. Le dije, «¿Rodrigo? ¿Sabías algo?» Dijo que no. Demasiado rápido. Le dije, «¿Seguro?» Y entonces pasó algo que no olvidaré. Me miró fijo por primera vez desde que había llegado, y me dijo que yo siempre había sido la hija que pensaba que sabía más que todos, que llevaba toda la vida cuestionando la familia, que ahora que papá y mamá ya no estaban para defenderse, yo aprovechaba para destruir su memoria, que si seguía con esto, iba a partir a la familia por la mitad, que me arrepentiría. Eso no fue la respuesta de alguien que no sabe nada. Eso fue la respuesta de alguien que sabe y que eligió, como eligió mi madre hace 40 años, proteger al hombre por encima de la niña. Me levanté, le dije que lo pensara, que lo que le estaba diciendo era la verdad y que la verdad no se borra por ignorarla. Y salí de esa cocina sin terminarme el café. Tomé el primer camión de regreso a Oaxaca. Durante todo el trayecto de vuelta no lloré. Me sorprendió no llorar.
En cambio, sentí algo que fue creciendo despacio en el pecho durante todo el viaje. Algo que al principio confundí con rabia, pero que al final reconocí como otra cosa. Era claridad. Una claridad fría y limpia que me decía que ya no había vuelta atrás, que lo que había empezado en mi cocina con una taza de chocolate frío iba a tener que terminar de una manera diferente a como habían terminado todas las cosas en mi familia hasta ahora. Necesito pausar aquí un momento, porque lo que acabo de contarles, esa respuesta de mi hermano Rodrigo, es algo que quiero que se queden pensando. ¿Alguna vez conocieron a alguien que cuando se le presentó una verdad difícil sobre alguien de su familia, eligió atacar a quien traía la verdad en lugar de escucharla? ¿Alguna vez estuvieron del lado de quien traía la verdad y sintieron ese momento en que el cuarto se pone frío y de repente son ellos el problema? Escríbanmelo en los comentarios. Cuéntenme desde dónde me escuchan hoy, qué hora es allá, si están solos o acompañados. Y si esta historia les está llegando al corazón, denme un like, que eso le dice a esta viejita que vale la pena seguir contando. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día, y yo estaré aquí mañana también. Ahora déjenme seguir. Esa noche recibí llamada de Eduardo. Su voz tenía ese tono que pone cuando algo lo incomoda mucho, pero no sabe cómo decirlo sin herir. Me dijo que Rodrigo lo había llamado, que le había contado que yo había ido a Tlacolula, que estaba preocupado por mí, que decía que yo estaba muy perturbada por algo que Lucía me había dicho y que quizás necesitaba hablar con el médico. Le pregunté a Eduardo si él creía eso. Hubo una pausa. Me dijo que no sabía qué creer, que todo era muy serio para creerlo sin más, que cómo podía ser verdad algo así sin que ninguno de nosotros lo hubiera sabido nunca. Le dije que eso era exactamente el problema, que nadie lo sabía porque nadie lo había querido saber. Colgué el teléfono y me senté en el sillón de la sala, en el mismo sillón donde he visto crecer a 3 generaciones de mi familia, y me quedé ahí sin prender la televisión ni la radio, solo escuchando el silencio de la casa, el silencio de una mujer sola a los 78 años, con una verdad que la familia no quiere recibir. En los días que siguieron empecé a notar las consecuencias de lo que había puesto en movimiento. Una prima de Tlacolula, que siempre me llamaba los domingos, dejó de llamar. Una cuñada de Eduardo me mandó un recado a través de mi hijo, diciéndome que rezara mucho y que no anduviera revolviendo lo que ya estaba quieto. Una vecina mía, amiga de hace años, me dijo en el mercado que había escuchado que yo andaba con problemas con la familia y que ojalá todo se arreglara pronto. Nadie me preguntó qué había pasado de verdad. Solo me llegaban ecos de la versión de Rodrigo, que Isabel estaba revolviendo cosas del pasado, que Isabel estaba perturbada, que Isabel ya tenía la edad en que las señoras mayores a veces confunden las cosas. La edad. Usaron mi edad como si fuera una enfermedad, como si 78 años significara que ya no puedo distinguir la verdad de la fantasía. Como si la única forma de que yo estuviera equivocada fuera que algo en mi cabeza ya no funcionara bien. Lo reconocí. Lo reconocí porque lo había visto hacer antes, en la escuela, con niños que decían algo incómodo y a los que los adultos descartaban con cualquier explicación que no implicara tomar acción. Los niños mienten, los niños exageran, los niños no entienden lo que ven, y ahora era yo la que no entendía, la que exageraba, la que debería ir al médico. Eso no me detuvo, pero sí me pesó, porque uno puede saber que está en lo correcto y de todas maneras sentir el peso de que nadie a su alrededor quiere creerle. Uno puede tener la verdad en las manos y de todas maneras sentirse sola con ella. Esa semana dormí poco y comí poco. Me dolía la espalda de estar tensa y me dolía la cabeza de tanto pensar. Una mañana, revisando el cuaderno donde había estado anotando los recuerdos de los cambios de Lucía, me di cuenta de que tenía las manos temblorosas. Me las miré un momento. Las manos de una maestra jubilada, las manos que le enseñaron a leer a cientos de niños, las manos que habían bordado manteles y amasado tortillas y sostenido bebés recién nacidos. Temblaban. Mi cuerpo me estaba diciendo lo que mi mente trataba de no admitir del todo,
que esto me estaba costando de una manera física, real, que no podía seguir ignorando. Fui al médico. El doctor Hernández, que me atiende desde hace años, me tomó la presión y me dijo que la tenía alta. Me preguntó qué estaba pasando. Le dije que estrés familiar. Me miró un momento con esa mirada de médico que sabe que uno no está diciéndole todo y me recetó un medicamento para la presión y me dijo que descansara, que no me agitara, que a mi edad el estrés sostenido era peligroso. Salí del consultorio con la receta en la mano y pensé, a mi edad, otra vez mi edad. Me fui a la iglesia de la Soledad esa tarde, no a rezar el rosario de siempre, sino a sentarme. Solo a sentarme frente a la imagen de nuestra Virgen, en ese templo grande y fresco que huele a incienso y a velas y a piedra vieja. Me senté en una de las bancas de madera hacia la mitad de la nave y estuve ahí mucho tiempo sin decir nada, solo mirando la imagen de la Virgen con su vestido negro y su expresión serena. En otros momentos difíciles de mi vida siempre había sabido qué pedirle. Esta vez no sabía. No sabía si pedirle fuerzas o claridad o que me dijera si estaba haciendo lo correcto. Solo estaba ahí. Y en ese silencio de la iglesia vacía de tarde, me acordé de algo que no había pensado en muchos años. Cuando yo tenía quizás 18 años, en Tlacolula, había una niña en el barrio, una muchachita de unos 10 u 11 años, hija de un vecino, que de repente dejó de salir a jugar con los demás niños. Se la veía asomarse a la ventana, pero no salir. Y su madre, cuando alguien le preguntó por la niña, dijo que estaba estudiando, que ya era más grande y tenía obligaciones. Todos lo aceptamos. Nadie preguntó más. Años después, cuando esa niña ya era mujer adulta y yo ya vivía en Oaxaca, alguien del pueblo me contó que la niña había dejado de salir porque su padre la lastimaba, que todo el barrio lo había sabido o sospechado, y que nadie había dicho nada porque era un asunto de familia. Yo también lo había sabido, o lo había sospechado, y tampoco había dicho nada. Eso lo recordé sentada en la banca de la iglesia de la Soledad con las manos juntas sobre el regazo, y entendí que la herida que traía no era solo lo que le pasó a mi hija, era también lo que yo había sido capaz de no ver, no una sino muchas veces, porque me habían enseñado que no mirar era una forma de respeto. No era respeto, era cobardía. Una cobardía aprendida, heredada, practicada sin saber que era cobardía porque todos la llamaban discreción. Me levanté de la banca. Le dije a la Virgen, en voz muy bajita para que solo ella me oyera, ya no más. Y salí a la tarde de Oaxaca. Al llegar a mi casa, encontré un mensaje en el teléfono, un número de Tlacolula que no reconocí, una voz de mujer de la que solo alcancé a escuchar el nombre antes de que se cortara, Esperanza. No conocía a ninguna Esperanza en Tlacolula, o al menos eso creí en el momento. Marqué el número de regreso y la llamada entró. La mujer que me contestó tenía una voz tranquila, un poco grave, la voz de alguien que habla despacio porque ha aprendido a elegir las palabras. Me dijo que se llamaba Esperanza Montoya, que era 5 años menor que yo, que había crecido en el mismo barrio de Tlacolula donde crecí yo, aunque en una calle diferente. Me dijo que había escuchado, a través de alguien que conocía a alguien que había hablado con Rodrigo, que yo estaba haciendo preguntas sobre mi padre, y me dijo que si esas preguntas eran lo que ella creía que eran, entonces tenía algo que contarme. Me senté en la silla de la cocina con el teléfono bien apretado contra la oreja. Me dijo que cuando tenía 13 años, mi padre, don Aurelio Mendoza, le había hecho daño, que fue en el mercado dominical, en un momento en que se quedó sola con él mientras sus padres estaban en otro puesto, que solo fue una vez, que después ella se aseguró de nunca quedarse sola con él otra vez, que nunca se lo dijo a nadie porque en ese entonces ni siquiera tenía palabras para nombrar lo que había pasado, que lo cargó durante 65 años, y que cuando escuchó que alguien de la familia Mendoza estaba haciendo preguntas, pensó que quizás ya era tiempo de que ella también hablara. Me quedé sin palabras un momento. Luego le dije, «Gracias por llamarme.
Me dijo que no me daba las gracias a mí, que era ella quien me las daba a mí. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina escuchando el silencio de la casa. Afuera la noche de Oaxaca empezaba a caer sobre los tejados. Dentro de mi pecho algo se movió que no sé exactamente cómo llamar. No era alivio, porque no había nada que aliviarse todavía. No era tristeza, aunque había mucha tristeza. Era algo más parecido a la confirmación de lo que ya sabía, pero que ahora tenía un segundo testimonio, una segunda voz, una segunda vida que mi padre había tocado sin que nadie lo detuviera. Esa noche saqué la fotografía del cajón del armario donde la había guardado. La puse sobre la mesita de noche. La miré bajo la luz de la lámpara. Mi madre con su blusa bordada, mi padre con su sombrero de palma. Los miré durante mucho tiempo. Luego la volví a poner boca abajo y apagué la luz. Pero esta vez no la guardé en el cajón. La dejé sobre la mesita, visible aunque boca abajo, presente aunque sin mostrar la cara, como una cosa que todavía no sé bien qué hacer con ella, pero que ya no puedo fingir que no existe. Al día siguiente, Lucía me llamó con la voz alterada. Me dijo que le había hablado su tío Rodrigo por teléfono, que la había llamado directamente a ella, que le había dicho que todo lo que estaba haciendo su abuela no era más que el capricho de una vieja que no tenía nada mejor que hacer, y que si ella tenía algo de dignidad, iba a dejar de revolver el pasado antes de que lastimara a los hijos y a los nietos con esas historias. Que lo que pasara él, iba a proteger la memoria de su padre, que así lo habían prometido él y nuestra madre antes de que ella muriera. Prometido. Él y mi madre habían prometido proteger la memoria de mi padre. Sabían. Los dos habían sabido. La voz de Lucía temblaba. Me dijo que quizás mejor dejaba todo así, que quizás no valía la pena, que su tío Rodrigo podía hacerles la vida difícil a sus hijos con toda la familia del pueblo. Le dije que no. Le dije que escuchara bien lo que le iba a decir. Le dije que durante 40 años alguien le pidió que callara para proteger a otros, que yo no iba a ser la siguiente persona en pedirle eso, que si quería parar, podíamos parar, que era su decisión y yo la respetaba, pero que si quería seguir, yo iba a estar con ella hasta el final, que ya no estábamos solas, que había alguien más, que las cosas habían cambiado. Silencio del otro lado. Luego, Lucía dijo, ¿cuándo nos vemos? Le dije, mañana en mi casa, a las 10 de la mañana. Trae a la doctora Marcela si puede venir. Colgué el teléfono y me quedé de pie en la cocina, con las manos sobre la mesita de azulejo fresco, respirando despacio, sintiendo que algo en esta historia estaba a punto de cambiar de dirección, que ya habíamos llegado al punto más oscuro, y que desde aquí el único camino que valía la pena era hacia adelante. Afuera el frío de diciembre llegaba sobre Oaxaca. Adentro de mi casa, la fotografía de mis padres seguía boca abajo sobre la mesita de noche. Y yo seguía de pie, a los 78 años, con las manos sobre la mesa y el corazón firme, pensando que ya era hora. La mañana que llegaron Lucía y la doctora Marcela a mi casa, hice atole de guayaba y tlayudas con frijoles, porque cuando hay cosas importantes que enfrentar, yo siempre he creído que hay que hacerlas con el estómago lleno. Eso me enseñó mi madre, esa mujer que eligió callar, y es una de las pocas cosas que le agradezco, aunque no le perdone lo otro. Uno puede aprender cosas buenas de personas que hicieron cosas malas. Eso también lo aprendí en estos meses. La doctora Marcela era más joven de lo que imaginé. Tendría unos 40 años, cabello corto, una manera de escuchar con todo el cuerpo que me di cuenta en los primeros 5 minutos que era lo que hacía que Lucía confiara en ella. Se presentó con mucho respeto. Me llamó señora Isabel desde el principio. Me dijo que Lucía le había hablado mucho de mí, que sabía que este proceso había sido difícil para toda la familia y que agradecía que yo estuviera presente. Le dije que la única lamentable era que hubiera tardado tanto en estarlo. Se sentaron en la cocina, las dos, y yo les serví el atole y les conté lo de Esperanza Montoya. Las dos me escucharon sin interrumpirme. Cuando terminé, la doctora Marcela dijo algo que se me quedó grabado, que lo que describía era un patrón conocido,
que los hombres que dañan a niños y niñas dentro de la familia rara vez tienen una sola víctima, que el silencio que protege a uno en realidad protege a todos, que la salida de una persona del silencio frecuentemente abre la puerta para que otras también salgan, que Esperanza había esperado 65 años por esa puerta abierta. Lucía la escuchaba con las manos quietas sobre la mesa, igual que aquella tarde de noviembre, pero con una diferencia. Esa mañana sus manos estaban quietas porque estaban en paz, no porque estuvieran conteniendo el temblor. Le pregunté a la doctora Marcela qué podíamos hacer. Siendo que mi padre había fallecido hacía más de 15 años, siendo que el proceso legal tenía límites claros frente a un agresor fallecido, ¿qué opciones teníamos? Me explicó que lo más importante en este punto no era la persecución penal, que en efecto tenía límites reales, sino la documentación y el acceso a los servicios de apoyo que existían. Me dijo que el DIF del estado de Oaxaca tenía un área de atención a víctimas de violencia y que podíamos acudir para que Lucía quedara registrada como sobreviviente y tuviera acceso formal a los servicios de terapia y apoyo que merecía. Que en Oaxaca también existía el Centro de Justicia para las Mujeres, donde podían orientarnos sobre los pasos siguientes. Que aunque el proceso penal no fuera la vía principal, dado el fallecimiento del agresor, existía la posibilidad de hacer una declaración ante el Ministerio Público que quedara en registro, no tanto para perseguir a alguien, sino para que la historia de Lucía y de Esperanza existiera oficialmente, con nombre y fecha, en lugar de seguir siendo un secreto de familia, enterrado en la memoria de los que eligieron callar. Escuché todo eso tomando atole, sentada en mi propia cocina, y sentí que algo que llevaba semanas siendo solo peso y confusión estaba empezando a tener forma. Un camino con pasos concretos. Algo que hacer, además de llamar a familiares que no querían escuchar. Les dije que iba a ir con ellas a donde hiciera falta, que mi nombre, que en este pueblo todavía tenía algún peso después de 32 años de maestra, iba a estar en cada declaración, en cada proceso, en cada conversación donde hiciera falta. Que si Rodrigo quería hablar de memoria y de apellido, iba a encontrarse con que la memoria de la familia tenía más de una versión y que era hora de que la otra versión existiera también. Lucía me miró desde el otro lado de la mesa y en sus ojos vi algo que no había visto desde que era muy chica. Alivio limpio. El alivio de alguien que por fin no está sola. Antes de contarles lo que pasó en la reunión familiar, necesito que ustedes se queden conmigo un momento aquí. Porque lo que estoy a punto de contarles es lo más difícil y también lo más importante de toda esta historia, y quiero saber que están del otro lado escuchando. ¿Desde dónde me escuchan hoy? ¿En qué ciudad están? ¿Qué hora es allá? Escríbanmelo en los comentarios porque yo los leo y me importa cada uno de ustedes. Si han llegado hasta aquí con esta viejita oaxaqueña, denme un like, que es la manera en que sé que vale la pena seguir contando. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Y si conocen a alguien que podría necesitar escuchar esta historia, compártanla, porque nunca se sabe a qué oídos puede llegar en el momento correcto. Ahora déjenme contarles lo que pasó. Tomé el teléfono y llamé a Esperanza Montoya esa misma tarde. Le pregunté si estaría dispuesta a reunirse con nosotras. Le pregunté si estaría dispuesta a contar su historia, no sola, sino junto con Lucía, no en el vacío, sino frente a mi familia. Me dijo que lo pensaría. Me llamó al día siguiente y me dijo que sí. La coordinación nos tomó 2 semanas. Mientras tanto, la doctora Marcela ayudó a Lucía a preparar un escrito, una narración ordenada de lo que vivió, de cuándo empezó, de cuántas veces ocurrió, de cuándo lo intentó contar y a quién y qué respuesta recibió. No para presentarlo en un juzgado, sino para que Lucía misma tuviera sus recuerdos organizados y validados por escrito, para que la historia de su propia vida no dependiera de la memoria de los otros, sino de su propio testimonio escrito. Eso fue de la doctora Marcela. Eso fue un regalo. Yo mientras tanto seguí con mi cuaderno. Anoté lo que recordaba de los años de infancia de Lucía, las pesadillas, los dolores de estómago, el dibujo de la niña en el cuarto cerrado, la vez que dijo que el abuelo apretaba muy fuerte.
Anoté las fechas aproximadas de las visitas a Tlacolula según mis recuerdos. Anoté lo que Rodrigo me había dicho en la cocina de esa casa y las palabras exactas que pude recordar. Anoté que había prometido proteger la memoria de nuestro padre. Anoté que en esa promesa estaba implícita la confirmación de que sabía lo que había que proteger. Esas semanas también fui al Centro de Justicia para las Mujeres que me había mencionado la doctora Marcela. Fui sola una primera vez, solo a preguntar, a entender el proceso. Me atendió una trabajadora social joven que me escuchó con paciencia y me explicó los pasos. Luego fui con Lucía una segunda vez. Empezamos el proceso de registro como sobreviviente, de acceso a los servicios de apoyo, de documentación del caso. No fue rápido, nada de eso es rápido. Pero cada paso existía de verdad. Tenía una forma real, tenía un nombre de institución y un número de expediente. Eso importó. Eso le importó a Lucía de una manera que yo no esperaba del todo. Que su historia existiera en algún lugar oficial, con su nombre y con fecha, no solo en la memoria de su terapeuta y de su madre. El 15 de diciembre de 2013 fue el día de la reunión familiar. No fue una reunión planificada por mí. Fue una posada que organizaba cada año una prima de Tlacolula en su casa de Oaxaca, con todos los que podían venir, Rodrigo y su mujer Carmen, Eduardo y la suya, algunos primos mayores, algunos nietos ya adultos. Yo siempre iba. Ese año también fui. Solo que no fui sola. Lucía vino conmigo, y Esperanza Montoya vino también. Cuando llegamos las tres y Rodrigo vio a Esperanza, la reconoció de inmediato. La reconoció después de más de 60 años. Lo vi en sus ojos, ese instante en que la cara de alguien hace exactamente lo contrario de lo que uno quiere que haga. Puso una sonrisa muy rápido, demasiado rápido, y fue a saludar a nuestra prima como si nada. Pero yo vi sus ojos antes de que pusiera la sonrisa. Esperé a que todos estuvieran sentados y hubiera comida en los platos y un momento de conversación general. Luego me levanté. No alcé la voz. No lo necesité. Cuando Isabel Mendoza de Fuentes, 78 años, maestra jubilada, se pone de pie en una reunión familiar, la gente suele quedarse callada solo por costumbre. Dije que tenía algo que decirles a todos, que era algo difícil, pero que no podía seguir sin decirlo. Conté. Lo conté todo desde el principio, sin adornos, sin crueldad innecesaria, pero sin suavizar nada que no debía suavizarse. Conté lo que Lucía me había revelado. Conté lo que Rodrigo me había dicho en Tlacolula. Conté lo que me había prometido proteger. Luego le cedí la palabra a Lucía, que habló con la voz de alguien que ha practicado decirlo en voz alta, pero que de todas maneras tiembla un poco cuando lo dice frente a la familia. Y luego le cedí la palabra a Esperanza Montoya. Esperanza habló con una calma que yo creo que le costó décadas construir. Dijo su nombre, dijo su edad, dijo que había crecido en el mismo barrio que los Mendoza en Tlacolula. Y dijo lo que le había pasado, brevemente, con palabras simples, mirando a Rodrigo mientras hablaba. El silencio de esa sala fue diferente a cualquier silencio que yo haya escuchado en mi vida. Fue el silencio de gente que está escuchando algo que no puede desescuchar, que no puede explicar de otra manera, que no puede decir que es la fantasía de una vieja o el drama de una hija adulta, porque hay dos mujeres de pie contando dos historias que son la misma historia. Rodrigo no habló durante mucho tiempo. Luego dijo que eran mentiras, pero su voz no tenía convicción. Era el acto reflejo de alguien que no tiene ya a dónde moverse. Y entonces ocurrió algo que yo no esperaba. La esposa de Rodrigo, mi cuñada Carmen, una mujer callada de 70 años que en 50 años de matrimonio nunca le había contradecido nada a su marido delante de nadie, dijo en voz muy baja: «Yo también escuché cosas. Hace muchos años. Y también callé». Rodrigo le dijo su nombre en un tono de advertencia. Ella lo miró. Y no dijo más, pero tampoco se retractó. Eduardo estaba sentado con las manos en los muslos y la cara blanca como papel. Le vi procesar la realidad en tiempo real, como cuando uno está frente a un rompecabezas que de repente encaja y uno quisiera que no hubiera encajado. Se le llenaron los ojos de agua. No habló.
pero tampoco salió de la sala como Rodrigo, que se levantó sin decir nada más y se fue a la calle. La reunión terminó sin posada. Nuestra prima nos pidió con mucho respeto que nos fuéramos, que era demasiado para esa noche. La entendí. No me ofendí. Recogimos los abrigos y salimos las 3 a la noche fría de diciembre en Oaxaca. Caminamos en silencio la primera cuadra. Luego Esperanza dijo que se sentía rara. Le pregunté cómo rara. Me dijo que se sentía más liviana, como si hubiera llevado algo pesado durante 65 años y acabara de bajarlo al suelo por primera vez. Lucía le tomó la mano. 2 mujeres que no se conocían hasta hace unas semanas, caminando juntas en la noche de Oaxaca con algo compartido que ninguna debería haber tenido que cargar sola. Yo caminé detrás de ellas un paso, mirándolas, y pensé en la fotografía boca abajo sobre mi mesita de noche, y pensé en la promesa que le había hecho a Lucía en esa cocina un mes antes. Y pensé que de todas las cosas que había hecho en mis 78 años, esta era quizás la que más tardé en hacer y la que más importaba que hubiera hecho al final. Las semanas que siguieron fueron difíciles de otra manera. Rodrigo dejó de hablarme. Eduardo tardó en procesar todo, pero finalmente llamó, una noche, y me dijo que lo sentía. No dijo exactamente qué sentía ni por qué, pero dijo que lo sentía. Y yo lo acepté porque era lo que podía dar en ese momento, y porque sé que los procesos de los que no creyeron a tiempo tienen su propia lentitud que hay que respetar aunque duela. Lucía quedó registrada en el Centro de Justicia para las Mujeres. Su historia existía ahora con nombre y fecha en un expediente oficial. La doctora Marcela siguió acompañándola. Esperanza Montoya aceptó que también la orientaran sobre los servicios disponibles para sobrevivientes, aunque nunca había accedido a ninguno en 65 años. El proceso no fue rápido ni limpio ni perfecto. No hay nada de esto que sea rápido ni limpio ni perfecto, pero era real, era concreto. Era el primer diciembre de sus vidas en que ninguna de las dos cargó esa historia completamente sola. Y yo, de regreso en mi casa amarilla de adobe, saqué la fotografía de mis padres de la mesita de noche y la puse sobre la mesa de la cocina. La miré un buen rato, mi madre con su blusa bordada, mi padre con su sombrero de palma. Los miré y pensé, los quise. No puedo fingir que no los quise porque sería mentira. Pero querer a alguien no es lo mismo que honrarlo. Y honrar la memoria de alguien no puede significar protegerla a costa de la verdad de quienes fueron lastimados por esa persona. Guardé la fotografía en un sobre de papel craft y la puse en el cajón del armario. No la tiré. No la puse en la ofrenda. Solo la guardé. Como se guardan las cosas con las que uno todavía no sabe del todo qué hacer, pero que ya no puede fingir que no existen. Afuera el frío de diciembre en Oaxaca era seco y limpio. La noche olía a leña quemada de alguna chimenea vecina. Y yo me quedé sentada en mi cocina, sola, pero de una manera que ya no era la misma soledad de las semanas anteriores, con el cuaderno de recuerdos sobre la mesa y la conciencia tranquila de alguien que finalmente, aunque tarde, hizo lo que debía haber hecho. Todavía hoy, cuando preparo mole negro para algún cumpleaños o cuando vuelvo a poner flores de cempasúchil en noviembre, pienso en todo esto. La vida no se divide en capítulos limpios como en los libros. No hubo un día exacto en que todo quedó resuelto y todos aprendimos la lección correcta. No pasó así. Rodrigo siguió sin hablarme durante mucho tiempo. A veces todavía manda recados a través de otros, nunca directamente. Hay heridas que algunas personas prefieren convertir en orgullo antes que en arrepentimiento. Ya no intento convencerlo. Hay una edad en la vida en la que uno entiende que no toda verdad será aceptada por todos y que insistir con quien eligió la ceguera también puede ser otra forma de perderse a una misma. Con Eduardo fue distinto. Lentamente empezó a acercarse más a Lucía. Primero con torpeza, como quien no sabe bien cómo pedir perdón sin nombrarlo del todo. Luego mejor. A veces basta con ver a un hombre tratando de hacer las cosas diferente con sus propias hijas para entender que algo sí cambió. No perfecto, pero cambió. Mis nietos crecieron. Gerardo cumplió 15 aquel año y luego 18 y luego 20.
La vida siguió como siguen todas las vidas, con cumpleaños, enfermedades pequeñas, domingos de comida familiar, recibos de luz, noticias malas en la televisión y vecinos que barren la banqueta temprano. Eso también fue importante aprenderlo, que la verdad no destruye la vida, la reordena. Lo que destruye es el silencio. Lucía y yo hablamos distinto ahora. No porque todo sea triste entre nosotras, sino porque ya no hay esa pared invisible que durante años estuvo ahí sin que yo supiera nombrarla. A veces hablamos de cosas simples, recetas, los hijos, una blusa que vio en el mercado. Y a veces, en medio de eso, aparece una memoria difícil y ya no hace falta esconderla debajo de ninguna cama. La miramos, la nombramos y seguimos. Eso para mí ha sido una forma de paz. Hace unos meses, en Día de Muertos, mis nietos me preguntaron por qué la foto de los bisabuelos ya no estaba en la ofrenda como antes. Son de otra generación, preguntan más directo, tienen menos paciencia para los silencios heredados. Me quedé mirándolos un momento y les dije la verdad. No todos los detalles, porque cada historia tiene su tiempo y cada edad merece su propio lenguaje. Pero les dije que hay personas a las que uno quiere y que aún así hicieron daño. Que amar a alguien no obliga a mentir sobre quién fue. Que recordar también significa elegir qué no vamos a repetir. Mis nietos escucharon en silencio. Luego uno de ellos, el más pequeño, me dijo algo que todavía me acompaña. Me dijo, «Entonces estamos haciendo mejor las cosas, ¿no, abuela?» Y yo le dije que sí, que de eso se trataba todo, de hacerlo mejor. No de borrar el pasado porque eso nadie puede hacerlo. No de fingir que no existió, sino de impedir que siga mandando sobre el presente como si todavía tuviera derecho. A veces, por las noches, todavía pienso en mi madre, en Consuelo, en aquella mujer de pocas palabras que eligió el apellido por encima de la niña. Durante mucho tiempo sentí rabia. Después sentí tristeza. Ahora siento algo más difícil de explicar. Entiendo de dónde venía su miedo, pero ya no lo justifico. Ella fue criada en un mundo donde el escándalo parecía peor que la herida, donde la vergüenza pública pesaba más que el dolor privado, donde una mujer aprendía desde niña que sostener la familia significaba sostener también sus mentiras. Yo también fui criada en ese mundo. La diferencia es que una generación tiene que decidir dónde se rompe la cadena. Y yo decidí que terminara conmigo. Si algo quiero que quede de esta historia, no es el nombre de mi padre, ni la traición de mi hermano, ni siquiera el silencio de mi madre. Lo que quiero que quede es esto. Cuando alguien les cuente una verdad difícil, escúchenla, aunque les incomode, aunque les rompa la imagen de alguien que aman, aunque les cambie la historia familiar entera. Especialmente entonces, porque una niña que habla no necesita una investigación perfecta primero. Necesita saber que no está sola. Necesita que alguien se arrodille frente a ella, como hizo aquella señorita Esperanza con aquel niño golpeado tantos años atrás, y le diga, «Cuéntame». Necesita que alguien le crea. Yo tardé demasiado en aprenderlo, 78 años. Pero lo aprendí. Y si esta vieja maestra oaxaqueña pudo aprenderlo tan tarde, quizás alguien que me escucha hoy pueda aprenderlo antes. Quizás alguien escuche una señal que yo no supe leer. Quizás alguien abra una puerta antes de que otra niña pase 40 años creyendo que el silencio era su única opción. Si eso pasa, entonces todo este dolor habrá servido para algo. La casa amarilla sigue aquí, la misma de siempre. Las paredes de adobe, el corredor fresco, la cocina donde todavía hago mole negro cuando alguien merece celebración. Algunas tardes me siento en la puerta con mi café y veo pasar a los vecinos de toda la vida. Desde afuera, supongo, sigue pareciendo una casa alegre. Y quizás ahora lo es más que antes, no porque no haya dolor adentro, sino porque ya no vive escondido. Yo no fui la primera persona a la que mi hija intentó contarle la verdad. Esa culpa la cargaré siempre, pero sí quise ser la última puerta cerrada en su vida. Y no lo fui. Eso, a mi edad,
ya es una forma de redención. Así que si estás escuchándome desde tu cocina, desde tu trabajo, desde un cuarto en silencio donde llevas años guardando algo que nadie quiso escuchar, déjame decirte lo que debí decir mucho antes. Te creo. Y no estás solo. No estás sola. Nunca debiste estarlo.